¿Quieren ir preparando sus Biblias? En el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Vamos a proseguir con nuestros estudios acerca de las perfecciones divinas, también llamados en teología los atributos de Dios. Nosotros tenemos la costumbre de predicar la Biblia expositivamente, es decir, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esa es la predicación expositiva y secuencial. En este caso, para llevar adelante los estudios de los atributos de Dios y tener un pantallazo en el tiempo que tenemos, estamos haciendo unos estudios temáticos acerca de los atributos de Dios. Valga esa aclaración. Bueno, para el día de hoy, el celo de Dios como atributo de Dios. El celo de Dios. Éxodo 34, y el pasaje de base va a ser el versículo 14. En el estudio anterior de la gracia de Dios, habíamos dado ya el contexto de Éxodo capítulo 34, así que lo pueden ver en los videos los que no se ubican, y vamos a darle la lectura. Éxodo capítulo 34 y versículo 14, dice así la escritura: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Oremos, hermanos. Amén. Padre, venimos delante de ti en esta tarde. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir la Biblia, Señor, de escuchar tu voz. Te rogamos que uses tu palabra en cada uno de los que estamos aquí y aún en los que van a escuchar este video en la posteridad, Señor. Que hables a sus vidas para que te conozcan a ti, te teman y ese temor los lleve a amarte y a obedecerte para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, ¿por qué estudiamos los atributos de Dios? Estudiamos los atributos de Dios porque en las palabras del Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Juan 17:3, el Señor Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y no hay otro Dios, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. De manera que no podemos amar a un Dios, temer a un Dios que no conocemos. Por eso estudiamos su naturaleza, sus atributos, sus perfecciones divinas, ¿no? En el caso de hoy, el celo de Dios, el fin único, el propósito por el cual el hombre fue creado, es para glorificar a su Dios. Amén. No podemos dar gloria si no conocemos a Dios, no nos sometemos a ese Dios. En el año 2007, Lisa Nowak, una reconocida astronauta de la NASA y oficial naval altamente entrenada, protagonizó uno de los casos más insólitos de celos de la historia, y se los traje para compartirles hoy. Resulta que Lisa estaba involucrada sentimentalmente con otro astronauta llamado William O'Feley. Un buen día, ella se enteró que él tenía una nueva relación con otra mujer y que había viajado a otra provincia de Estados Unidos a encontrarse con ella. En ese momento, Lisa Nowak explotó de celos y elaboró todo un plan para llegar antes que su novio al lugar donde se iba a encontrar con la nueva novia y confrontar ahí a su rival. Entonces, ¿qué hizo? Escuchen bien. Viajó más de 1500 kilómetros de un solo tirón en auto, desde Houston hasta Orlando. Serían más o menos, salvando las diferencias, como ir de acá hasta Bariloche, sin parar, en lo que parecía una misión suicida. Lo más llamativo es lo siguiente: para no detenerse ni siquiera al baño, llevó pañales de adulto, comida deshidratada, una peluca y un disfraz para no ser reconocida. Cuando llegó,
intentó secuestrar a la nueva pareja de su ex, se había llevado, escuche bien, guantes de látex, una pistola, bolsas de residuos y un cuchillo. Las características de cualquier asesino, de cualquier criminal. Bueno, fue arrestada finalmente y el caso conmocionó a todo Estados Unidos, no solo por lo irracional del acto, sino por el hecho de que un astronauta, que para ellos, para los yanquis, es un símbolo de disciplina y formación, se viera arrastrada por los celos a tal punto. Y aquí viene la pregunta para nosotros esta noche, ¿no? ¿Hasta qué punto el ser humano puede actuar impulsado por los celos posesivos, enfermizos e irracionales? Nos damos cuenta que los celos humanos nacen del pecado, del orgullo, la inseguridad y la necesidad de controlar a otros. Pero hoy vamos a ver que el celo de Dios nunca pierde el control. El celo de Dios nunca se mueve por inseguridad y nunca actúa fuera de la santidad. Dios, escuche bien, es celoso porque te ama con un amor perfecto. No porque quiera controlarte, sino porque quiere librarte de aquello que compite por el trono de tu corazón y te lleva a la destrucción. Ese es el atributo del celo de Dios. Vamos a leer de nuevo Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El celo de Dios es algo difícil de comprender para nuestra mente humana, sobre todo porque la palabra que se usa para describir el celo de Dios es pecado cuando se encuentra en el corazón del hombre. Cada vez que el celo se usa con el sujeto del hombre es pecado. Es decir, la misma palabra que se traduce como celo cuando Dios es el sujeto, siempre se traduce como envidia cuando el hombre es el sujeto. Y esto es similar cuando vemos otro atributo, que ya lo hemos estudiado, la ira de Dios. Cuando se produce la ira de Dios, siempre es una ira justa, santa, correcta, perfecta. Pero cuando se produce la ira del hombre, es un pecado que debe ser abandonado. Entonces entendemos que la envidia o celo en el hombre es un pecado, pero el celo de Dios es justo, es santo y correcto. Y muchas veces nos confunde esto, porque estamos tan familiarizados con el celo entre los hombres, que cuando pensamos en un Dios celoso, nos cuesta verlo como algo positivo. Con todo esto va a surgir una pregunta. ¿Qué significa entonces que Dios es un Dios celoso? ¿Qué significa que Dios tiene una envidia santa? ¿Por qué es mejor que Dios sea así? Vamos a empezar pensando cuál es el objetivo de que Dios sea así. Y vemos a lo largo de toda la Escritura de que Dios es celoso por su nombre y es celoso por su gloria. Es decir, Él desea que Él sea adorado y glorificado y nadie más. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, vayan ahí unas páginas atrás, Éxodo 20. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6. Y Dios está dándole el decálogo a Moisés. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Qué palabra usa? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te harás imagen y no te inclinarás delante de ellos. ¿Por qué? Acá da la razón, como leímos, porque Jehová tu Dios celoso es. También debemos decir, y acá un dato fundamental que es necesario que recordemos, es que Dios no solo es celoso por su nombre, sino que también es celoso por su pueblo, por el bienestar
de su pueblo. Acompáñenme al libro del profeta Ezequiel, capítulo 39. Ezequiel 39. Vamos a leer solamente el versículo 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré como celoso por mi santo nombre. Dios, por amor y por celo de su santo nombre, ¿qué va a hacer? Va a proteger a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo está ligado, unido a su propia reputación, ¿no? En las palabras del apóstol Pedro, que él decía acerca del pueblo de Dios: sean santos, porque vuestro Dios es santo, ¿no? Ahí está. Dios va a proteger a su pueblo porque su pueblo está ligado, unido a su propia reputación. Y de ahí lo que sucede generalmente con la influencia de ciertos cristianos. Cuando la gente, cuando los no creyentes ven a una persona que se dice ser cristiano y que no anda conforme al carácter de un cristiano, ¿a quién le echan la culpa? ¿A Dios? Siempre atentan contra Dios. No, yo que voy a creer en un Dios, sí, mira cómo anda y dice ser cristiano, ¿no? Entonces, eso es algo importante para tener en cuenta para nosotros también, ¿no? Dios va a proteger a su pueblo porque su pueblo está ligado, unido a su propia reputación. También vemos que Dios es celoso para lastimar a los que van en contra de su pueblo. Y vamos a ir ahí un segundito al profeta Sofonías, uno de esos libros cortitos del Antiguo Testamento, el último bloque de los 4 profetas menores. Tenemos Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que el primero de ese bloque, Sofonías capítulo 3. Dice el versículo 8: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Sofonías 3:8. Son palabras muy fuertes, y fíjese el dato que da, que el juicio de Dios va a ser motivado por el celo de Dios. Entonces, y vamos a meditar ahora, ¿por qué es mejor para nosotros los cristianos que Dios sea así? ¿Por qué es mejor que adoremos a un Dios que es celoso y que Él mismo se describe así? Vamos a ir, y los invito al único pasaje del Nuevo Testamento que habla del celo de Dios. Por supuesto está en la epístola de Santiago, Santiago capítulo 4. Santiago 4, versículos 4 y 5. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Acá dice en el contexto algo muy muy fuerte y muy serio también. Dice que si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios y viceversa.
Dios aquí se presenta como el marido de la iglesia, como el esposo, como el marido de su pueblo, y explica que cuando su esposa, su amada iglesia, anda con otros hombres, Él se pone celoso. El punto es que Dios anhela celosamente nuestro afecto. Dios anhela nuestro amor. Dios no quiere que andemos coqueteando con el mundo. Se enciende su celo. Él quiere todo nuestro amor. Y si estamos viviendo en pecado, es algo que realmente da temor. Porque pensemos que estamos siendo infieles a Dios, que es un amante celoso. Y sabemos entonces que si andamos con el mundo, Él tarde o temprano nos va a disciplinar. Y si somos hijos suyos, nos va a disciplinar fuerte. ¿Por qué? Porque Él quiere todo nuestro afecto, toda nuestra fidelidad. Pero el punto que quiero resaltar es que si amamos a Dios, si creemos en Él, queremos obedecer a Dios. Amén. Un hijo de Dios quiere obedecer a Dios. Y es mejor que Dios sea un marido santamente celoso con nosotros. Es mucho mejor, hermanos. Fíjese, ¿qué hace un esposo celoso si alguien llega a tocar, a lastimar a su esposa? ¿Cómo debería reaccionar? El Señor le mete al lago de fuego donde arde con azufre. Amén. La protección, la seguridad, la paz, el descanso, la contención, el ánimo, el consuelo que deberíamos tener al saber que Dios nos ama con un amor celoso es único, es hermoso. Amén. Es el Dios creador del cielo y de la tierra, el que da la vida y el que quita. Ese Dios tiene celo por su pueblo. Descansamos con una paz en sus brazos, porque sabemos que Él es el ser más poderoso del universo y no va a dejar que nadie nos lastime. Cada cosa que nos pasa está minuciosamente controlada y predeterminada bajo la soberanía de Dios. Nada escapa a su control. Ningún tipo de átomo rebelde. Nada. Esto, hermanos y amigos, queridos oyentes, significa que no existe ningún peligro externo a nosotros. Nadie de afuera puede lastimarnos si Dios no lo permite. Estamos en las manos del Padre y del Hijo. El único peligro que enfrenta la esposa de un esposo celoso, fíjese bien, es que su propio corazón engañoso vaya detrás de otros amantes y así provoque el celo de su marido. Esto lo vemos con mucha frecuencia en la Escritura, que Dios está enfurecido con su pueblo, que Dios se ha irado contra su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo, su escogido, su hijo amado, como le llama, ¿sabe lo que ha hecho? Se ha prostituido con otros dioses. Queridos amigos, Dios quiere que todo el afecto de su pueblo sea dirigido hacia Él y solo hacia Él. Amén. En las palabras del Señor Jesús, ahí en Mateo 22:37, no lo busques, es un pasaje que todos conocemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto es, amarás al Señor con todo tu ser. Todo de ti debe amar al Señor. Este es el primer y más grande mandamiento. Esta debe ser una gran petición en la oración nuestra de cada día. Pedirle al Señor que nos dé un corazón que le pueda amar así. Que Él sea la prioridad de nuestra vida, ¿no? Que Dios nos ayude a amarlo con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Que sea la prioridad de nuestra vida. Y algo muy hermoso es que Dios quiere que le demos nuestro afecto, amor y lealtad, porque es algo que Él nos da a nosotros continuamente.
Dios no es ningún hipócrita, hermanos. Dios jamás demanda algo en nuestra relación que Él no nos da. Él demanda, sí, demanda absoluta lealtad de nuestro amor. Demanda que nuestro amor sea exclusivamente dirigido hacia Él. ¿Y por qué? Porque es la misma forma en la que Él nos ama a nosotros. Cristo tiene solamente una esposa. Grábeselo bien. Cristo tiene una sola esposa. Cristo no murió por varias novias. Cristo no vino al mundo para salvar a varias parejas o a varias esposas. No. Cristo vino a morir en la cruz por su pueblo, por su esposa. Gloria a Dios. En Juan 17 Cristo dijo: yo no pido por el mundo, yo pido por los que me diste, le dice al Padre. Ese pueblo que había sido asignado para salvación. Más tarde dijo: yo me santifico a mí mismo solo por ellos. O sea, Cristo fue a la cruz para salvar a su esposa y solamente a ella. Es un amor exclusivo, especial, reservado. ¿Sabe para quién? Solamente para nosotros. Es tan hermoso, tan confortante que podamos descansar en el celo de Dios, guardando todo nuestro afecto solo para Él. Porque con Él estamos seguros. ¿Dónde iremos? ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pedro? ¿A dónde iremos? Fuera de ti, solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿A dónde iremos fuera del Señor? Santo es el Señor. ¿Vas a confiar en los hombres? ¿Vas a confiar en tu trabajo? ¿Vas a confiar en las circunstancias? Eso va y viene, hermano. Eso hoy está, mañana no está. Las circunstancias cambian, fluctúan, pero el Señor sigue siendo el mismo, que no cambia, inmutable, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y su celo por nosotros sigue siendo el mismo. Estamos seguros en sus brazos. En sus brazos encontramos el gozo de nuestras almas, ese descanso, esa seguridad. No hay por qué andar detrás de otros amantes. Cristo es mejor. Amén. Su amor es inigual, porque Él es un Dios celoso, celoso de su gloria, celoso de su nombre, y ahora que nosotros hemos sido elegidos, hemos sido salvados, y ahora que nosotros hemos entrado en un pacto con Él, ahora que nosotros estamos ligados al nombre y la reputación de Dios, nosotros sabemos que su celo garantiza de que Él no va a permitir que nada ni nadie nos separe de su amor, de ahora y hasta el fin. Hermano, yo quiero animarlo, que esta palabra sea realmente el foco, el centro de su corazón y de su mente. Amén. Que pueda llegar el lunes, el martes, el miércoles y esté pensando en esto. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Vamos a terminar. Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8. Versículos 35 en adelante dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, aleluya, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Hermanos, qué buenas noticias. Que Dios es un Dios celoso. Amén. Que esto nos anime. Amén. Que Dios nos ayude. Padre, te damos Amén. muchas gracias por tu palabra.
Santo. Realmente, Señor, es un gozo para nosotros entender que eres un Dios celoso, que tu celo es santo y que está dirigido a tu pueblo. Gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo en rescate de los pecadores, Señor. Y si alguno escucha este mensaje, Señor, y aún no te pertenece, no es parte de tu pueblo, no es tu hijo, si aún vive sin Dios y sin esperanza en el mundo, por favor, Señor, ten misericordia, llámale a arrepentimiento y fe. Por favor, antes que sea demasiado tarde. Amén, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias.